Ávila, ¿me escucha? Ávila, y ahora César. Vamos a... Ya el profesor comenzó a grabar. Listo, vamos a decirle a César. Muévalo porque ya estamos en grabación. Dios mío, qué estrés. Ya le dije. Ya estamos. César, buen día. Ya estamos grabando. Comencemos de una vez el resumen de las 3 clases. Entonces, hagamos la presentación de una vez. Ávila, comienzas tú. Bueno, mi nombre es José Ávila. Está también integrado por Eli Pino y César. Hoy hablaremos sobre la hermenéutica y comenzaremos como dando un bosquejo sobre la interpretación de lo que es el sentido general o vulgar de la hermenéutica. La hermenéutica se relaciona directamente con la interpretación de un sentido general, ya que la interpretación es un objeto central de la hermenéutica. ¿Qué busca? La interpretación de algo, la formalización y la profundización de este proceso, llevando más allá de la simple comprensión de la idea. También podríamos decir, Carelli, dar un ejemplo cotidiano de la aplicación de la hermenéutica. Sí, Ávila, claro. En los ejemplos que podemos decir sobre la hermenéutica, podemos decir que podemos interpretar un mensaje, una mirada, una obra de arte, o lo que a veces nosotros soñamos e interpretamos. La interpretación la hace cada uno de nosotros de la manera que uno la entiende. No todos entendemos o interpretamos de la misma forma un objeto. En este sentido, César, ¿tú podrías explicarnos qué es un símbolo y por qué es susceptible de interpretación? ¿Y me podrías dar un ejemplo de lo que es un símbolo, César? Ok, sí, un símbolo es susceptible de interpretación porque es lo que intenta hacer mostrar el autor, ¿sí? Por ejemplo, podemos poner un ejemplo. El humo, ejemplo básico. Si tú ves un símbolo de humo, pues, ¿qué te puede decir? Mira, hay un incendio, hay gases tóxicos. Independientemente de eso, uno lo asocia, pues. Uno asocia el símbolo con el significado que nos intenta dar el autor. Eso es lo que... Y en cuanto a una diferencia entre símbolo y signo, ¿podríamos expresar o marcar una diferencia entre estos dos conceptos, César? Pues sí, porque el símbolo es como un logo, básicamente, ¿sí? Y los signos incluso pueden ser lenguaje, porque para interpretar un lenguaje, supongamos que queremos aprender, no sé, ruso, pues su simbología es muy distinta, su caligrafía es muy distinta, y eso se interpreta como símbolos. Ávila, ¿tienes alguna duda con respecto a lo que explicó César? No, lo que podría yo anexar a eso sería que, un ejemplo, una calavera, una cruz, un símbolo de peligro que es comúnmente conocido por todo mundo, que todo mundo puede ver ese logo y saber que hay peligro. Eso es lo que se trata de que todo mundo conozca ese tipo de imágenes. Sí, de hecho, para interpretar un lenguaje se conoce el significado de los símbolos también.
Ajá. Podemos ir por la parte de los discursos escritos. Ajá, ¿Sí? sí, es muy importante que aclaremos eso. ¿Qué dudas tienes tú con eso? Yo te puedo aclarar lo No, que yo entiendo. yo lo entiendo como es explicar en profundidad el mensaje que intenta transmitirnos el autor. Porque Bueno, el discurso es, está escrito, pero uno tiene que ver, porque hay discursos incluso implícitos, donde te dicen algo no necesariamente directamente. o sea, Sí, profundizamos más en el significado de lo que está diciendo el texto. Sí, ajá. ¿verdad? Y se sumerge uno en la explicación o en el significado que tiene esa compresión literaria o de lo que está hablando la persona. Bueno, Mm, y en el caso de las acciones humanas, pues esto lo que busca es descubrir las razones, los motivos y el objetivo, la intención que está detrás del comportamiento de esa acción humana, comparándolo con el sentido profundo de leer un texto. Entonces, interpretar las acciones humanas, intentamos descubrir una acción, los motivos, la intención y el dolo. En cuanto a interpretar las acciones, significa que puede ser una conducta bien sea positiva o negativa, que el hombre realiza y de la cual puede interpretar su intención, razón o consecuencia. Al interpretar una acción, intentamos descubrir las razones, o sea, los motivos que llevaron a esa persona a comportarse de esa manera. ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? ¿Qué quería conseguir y lograr con esa acción? Y comprender las intenciones. Si quería ayudar, si quería lastimar, llamar la atención, o qué lo llevó a él a hacer esa conducta y con qué intención, qué finalidad tiene esa intención. Puede ser negativa o puede ser positiva. También sí, es evidente. importante, también es Ah, importante hablar de cómo los signos facilitan una interpretación lógica y natural, ofreciendo con claridad los signos una interpretación lógica y natural al establecer las relaciones, semejanzas, continuidad o análogo entre el significado y el significante. Esto significa algo de manera clara, que casi inequívoca, como por ejemplo el humo, un incendio, un, es por imágenes que se evidencia una idea de peligro o siendo casi imposible interpretarla como seguridad. ok. Bueno, en relación a las acciones humanas, la interpretación de las acciones humanas es importante, especialmente por lo menos en el derecho penal. ¿Sí? ¿A qué nos atribuimos esto? ¿Por qué? Porque dependiendo de esa acción, tú calificas. No es lo mismo que tú mates a alguien en un accidente de tránsito a que llegues y lo mates con un cuchillo, con un arma, ¿sí? Ahí es lo que tenemos que analizar, interpretar, mejor dicho, la intención de la persona. Por eso es que es tan importante esta parte, por lo menos en especial para el derecho penal, ¿sí? Porque eso es lo que nos da el calificativo. Sí, hay conductas positivas y hay conductas negativas. Y bueno, lo que se busca siempre es comprender el porqué. ¿Sí? Exacto, es lo que refería yo hace rato, por lo menos si es un accidente de tránsito, tú no sales con la intención de atropellar a No, nadie. En cambio, si eso- yo tengo la intención de matar a alguien, es de una manera muy diferente. Ahí está aquí la intención que puede ser negativa o positiva. exacto. Es más, hay un calificativo que es el homicidio preterintencional, que es Ajá. cuando tú quieres hacer un daño, ciertamente quieres hacer un daño, pero no de una manera excesiva. Y le Llegaste, causa lo muerte. empujaste, se pegó y se mató. Tú dices, verga, sí, lo mataste, pero no era tu intención original. Entonces, por eso es importante en este tema. ¿Quieres Bueno, aportar algo, José? sí, yo quería aportar en el sentido de las Ok. acciones humanas, que prácticamente las acciones humanas, la interpretación se guía por una serie de elementos, principios y fines, como el objetivo, el enfoque, el método, y sobre todo la intención. Esto en cuanto a las acciones humanas.
No sé, ¿les quiero aportar algo más en relación a la definición? No, ahí estamos claros en esa situación. Ok, Ajá, perfecto. compañeros. Nosotros ya hemos explicado allí lo que es, en un resumen, lo que es el concepto de hermenéutica, las acciones y esto, ¿verdad? Pero necesitamos saber, somos estudiantes de Derecho, el origen de esta palabra. ¿Alguno de ustedes leyó qué significa hermenéutica? ¿Tenemos Sí, conocimiento sobre la historia de esta palabra? la etimología de la palabra hermenéutica viene de Hermeneo, del dios griego Hermes, ¿sí? Porque era un dios brillante, se puede decir. Y era el que llevaba los mensajes con más rapidez sin desviar la intención del autor, ¿sí? Lo llevaba tal cual y como era. También podemos agregar a eso que lo que busca es traer los mensajes y los puntos de vista de los dioses, pudiendo ir a Ajá. cualquier lugar, incluso al inframundo, que es una de las mitologías. Ajá. También podemos decir que a partir del verbo griego hermeneus y sus derivados, en lo que significa es el procedimiento etimológico del verbo hermeneus, que lo que busca es, según interpretar las ideas, interpretar el significado y descubrir y averiguar, esclarecer o desentrañar los sentidos de un símbolo o un texto artístico o texto literario, texto jurídico. Fíjate lo importante de eso, ¿no? Porque en Hermes, con Hermes, él era el traductor del oráculo. Y en hermenéutica, en la parte donde estamos con los signos y traducir es interpretar, ¿sí? Entonces todo se va conjugando poco a poco. Ajá, continuamos. Ajá. También podemos decir que la interpretación es el poder y la relación del poder del tiempo y el espacio. Cómo interactuar estos elementos para que fluya una interpretación correcta. Dice que existe un sujeto intérprete, que es la persona que realiza la interpretación con su propia experiencia y conocimiento y perspectiva, y el objeto del interpretativo, que es lo que se interpreta, pudiendo ser un texto, una obra de arte, un evento, un diálogo o un dato científico. Eso es en cuanto a los elementos, ¿no? Sí. Entonces, el primer elemento que tú me estás describiendo es el sujeto intérprete. Ajá. ¿Cierto? Y el objeto interpretativo. En otro de los elementos de la interpretación podemos decir que tú acabas de señalar el sujeto intérprete y el objeto interpretativo, ¿cierto? Claro. Entonces, también existe dentro de los elementos un modelo o un paradigma, que es el marco teórico o conceptual que el intérprete utiliza para darle sentido al objeto. También existe el contexto dentro de los elementos, que es el entorno donde se produce la interpretación, tomando en cuenta los factores sociales, culturales e históricos. Existe también la interpretación, la intención de la interpretación, que es el propósito que guía la interpretación. Es decir, que el intérprete busca descubrir, busca entender o descubrir. Si yo no sé lo que estoy hablando o no estoy tratando de explicar y no sé comunicarlo, pues la otra persona no va a saber lo que yo estoy diciendo, no lo va a entender. Entonces, como en este caso estoy explicando algo, no sé si ustedes dos sí me están entendiendo. Sí, claro. También existen las comunidades interpretativas dentro de los elementos, que estos son los grupos sociales que comparten marcos interpretativos similares y que influyen en la interpretación individual. Un ejemplo de esta comunidad interpretativa puede ser lo que estamos haciendo en este momento. Estamos varios grupos haciendo esta actividad, pero cada quien da una explicación a su manera.
De manera que cuando otras personas estén viendo esto, estén entendiendo lo que nosotros estamos explicando, o nosotros entender lo que los otros grupos están realizando. Y existe también el poder y relaciones de poder. Se refiere a la forma en que las relaciones de poder influyen en la producción y aceptación de ciertas interpretaciones. Y yo considero que esta parte es muy importante, en la parte de los elementos, lo que es el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio es la dimensión temporal y espacial en la que se produce la interpretación. Aquí hay que tomar en cuenta en qué espacio geográfico se produce, porque se toma en cuenta la cultura de esas comunidades y el tiempo en que lo estamos haciendo. Si lo que yo estoy diciendo está vigente o no está vigente. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la Constitución, debo tomar en cuenta que la Constitución de la que yo estoy hablando sea vigente y no esté derogada. Exacto. Bueno, yo tomo mucho eso del tiempo y el espacio, por lo menos un ejemplo muy clásico. Los Estados Unidos antes de su enmienda de Ius Solis, cuando ellos reconocen el derecho de nacimiento como nacionalidad, porque ellos en su tiempo, por eso es que es importante el tiempo y el espacio, ellos tenían otra doctrina, o sea, otra interpretación de qué era un ciudadano, que fue cambiando con el tiempo. Y bueno, llegamos a lo que es hoy, que cualquier persona puede, por nacimiento, puede obtener esa nacionalidad, pero en su momento no pasaba eso, porque ellos decían que por lo menos los ciudadanos chinos no son ciudadanos, o no son personas, o no los veían de esa manera, o como el esclavo. Por eso es importante el tiempo y el espacio, para poder interpretar eso. A lo mejor hace 200 años, ser esclavista era algo bien visto, pero ahora por el contexto del tiempo y el espacio. Y las relaciones de poder, en lo que yo entiendo, influyen mucho, porque nos podemos ir por lo menos a unas interpretaciones en Corea del Norte, donde está la filosofía Juche y todo tiene que pasar por el amado líder y aquí. Entonces, es porque el poder lo asienta así en su sociedad. Entonces, por eso es que es importante. A lo mejor la interpretación de ellos pues es muy distinta a la de nosotros en virtud de ello. Sí, las comunidades interpretativas también es importante porque a lo mejor alguien que estudia ingeniería pues no va a entender esto como lo entendemos nosotros. Cada quien tiene un punto de vista. El que es criminólogo lo ve de otro punto de vista. ¿Sí? El que es psicólogo lo ve de otro punto de vista. Entonces, por eso es que cada quien tiene su opinión, pues, en relación a su materia. Incluso entre el mismo derecho, el que es civilista, el abogado civilista no lo ve de la misma manera, el que es penalista lo ve muy distinto, es Sí, mercantilista. ¿Sí? Pero bueno, entonces, ¿continuamos? sí, Sí. continuemos. Creo que no Ok. tenemos dudas con respecto a la historia y a los conceptos de hermenéutica e interpretación. No. No, y también el tiempo y el espacio lo que permite es conocer la historia en un momento determinado y en un lugar determinado, porque la hermenéutica también ha evolucionado y Exacto. se ha convertido en parte fundamental de metodólogos y de personas que han utilizado la hermenéutica para desarrollar y profundizar ideas y tomar esa parte positiva de cada uno de los extractos que han consultado. Exacto. Eso es cierto. Ok, continuemos con las secciones, ¿será? Sí, hay unas secciones que están relacionadas con el término hermenéutica. En las clases anteriores que hemos visto con el profesor, él explica una evolución y se clasifican en tres. Él explica en sentido clásico, en sentido metodológico y en sentido filosófico. Es muy Sí, son importante tres. aclarar, ajá, en tres, pero es muy importante aclarar que en el sentido clásico hay una división allí en sentido más religioso, que es sentido sacro, está con el sentido del juris, del derecho, y en el sentido profano. Ah, Esos tres términos están dentro del sentido clásico. Pero entonces, Ávila, ¿qué crees tú que es la hermenéutica en el sentido clásico? En el sentido clásico, en el Ajá. sentido clásico se puede decir que es la primera sección y la hermenéutica designaba el arte y interpretaba los textos
desarrollando principalmente esta disciplina relacionada con la interpretación de textos sagrados o canónicos, religiosos, principalmente en esa parte de la historia. Bueno, su finalidad en este caso, en el sentido clásico, principalmente proponía reglas, preceptos o cánones para interpretar correctamente estos textos religiosos, especialmente cuando se presentaban situaciones confusas y antiguas. Confusas y chocantes, perdón, o sea, no estaba muy claro lo que se estaba haciendo. Muchas de estas reglas se tomaban de la retórica. Esta tradición se mantuvo hasta Wilhelm Dilthey, que es un representante ya ahí más adelante en la parte del sentido filosófico. Sí, para mí es esencialmente normativa. ¿Por qué se escucha ahora sí? Pues no sé. Yo pensé que era alguno de ustedes. No, ¿será que ingresó otra persona? No. Yo creo que es algo ya de la aplicación. Pero bueno, continuemos. Sí. Ajá. Para mí es esencialmente normativa, la primera sección. Ajá. Vamos con la segunda sección. La segunda sección se habla del sentido metodológico. Esa es la ciencia del espíritu. Yo creo que César tiene que ponerlo en silencio. A ver, ya. Ahora sí se quitó el ruido. ¿Me escuchas? Sí. Pero creo que es mi teléfono, ¿será? Está haciendo eco. Ahora. ¿Abierta alguna otra aplicación? No, yo no tengo ninguna otra. No debería porque están conectados desde el principio. Exacto. No sé. Voy a cerrar las otras apps. A ver. Ya. Ah. Ávila, mientras César... Mientras viene César. Sigamos nosotros. Entonces, Ávila. Ya dijimos que hay tres sentidos, ¿verdad? Ya explicamos lo que era el sentido clásico. Primera sección. Ajá. ¿Tienes conocimiento en el sentido metodológico a qué se refiere la hermenéutica? En el sentido metodológico. Ajá. Sentido, como lo hablábamos principalmente, es la nueva función, como la hermenéutica se escucha y las reglas y las metodologías de la ciencia para la comprensión, que se puede servir de fundamento metodológico para todas las ciencias del espíritu. Hablemos de las humanidades, historia, ciencias sociales, derecho, todos esos tipos de metodologías son las que se le aplican a la hermenéutica para hacer una reflexión metodológica sobre la pretensión de la verdad y el estatuto científico de una ciencia. Entonces, en este sentido de la segunda sección podemos decir que es más instrumental. Sí, se cumple una serie de pasos y metodologías que se le aplican para conocer la metodología que se utiliza para ese tipo de ciencias. Sí, lo podemos resumir como un método metodológico que está dentro de las ciencias del espíritu. Para un resumen más clásico, pues más rápido. Bueno, en cuanto al sentido filosófico, que vendría siendo la tercera sección, desde el punto de vista filosófico universal de la interpretación, hay dos representantes, Nietzsche y Heidegger. Esta sección pasó de una hermenéutica de los textos a una hermenéutica de la existencia. La tercera, esta sección, con gran concepción de la hermenéutica, surgió como reacción a la visión metodológica, adaptando la forma de una filosofía universal de la interpretación. ¿Cuál era la idea fundamental?
prefiguraba Dilthey, como lo habíamos dicho antes en la sección anterior. Dilthey decía que era la comprensión y la interpretación no solo de métodos de las ciencias del espíritu, sino procesos fundamentales que se hallan en el corazón de una vida misma. Una característica esencial de nuestra presencia en el mundo. Este avance en el siglo XX tuvo influencia con Nietzsche, un filósofo con su filosofía universal de la interpretación. Y Heidegger defendió una concepción particular de la hermenéutica que rompía con las clásicas y las metodológicas, afirmando que la hermenéutica nada tenía que ver con el principio de los textos, sino con la existencia misma. Entonces, de esta manera se pudo servir de una filosofía de la existencia pasando a la hermenéutica de los textos, de la hermenéutica de los textos a una hermenéutica de la existencia. Sí, ahí lo que trata de decir es la evolución que tiene la hermenéutica de pasar de la parte puro religiosa a la existencia, a los textos, a todo lo que se consigue en la actualidad y la interpretación que se le va a dar a cada uno de ellos. Muy importante, algo que explicaba el profesor en clase, que él decía que en sentido filosófico no era que la filosofía era una rama, en este sentido es una corriente. Él marcó allí una diferencia entre rama y corriente. Correcto. Entonces, ¿Cómo la? como Sí, corriente filosófica, que el derecho es a ver, interpretación de todo fenómeno jurídico. y esta lo que adopta es la filosofía universal en la interpretación. Ajá. Sí, y claro, dice que nada tiene que ver en principio con los textos, o sea, cambia rotundamente el sentido clásico, sino con la existencia misma, lo pone así, se va más así, se va más a la filosofía, poniendo que los procesos se hallan más en el corazón de la vida misma. Ahora vamos con hermenéutica jurídica, la aplicación en el derecho. Ajá. La hermenéutica jurídica, la aplicación del derecho, el profesor nos había dicho en clase que eran dos de las tres acepciones. La del sentido clásico y la del sentido filosófico. Son las dos que entran en esa rama. O sea, en esa parte. Bueno, En las dos secciones que ya habíamos explicado anteriormente. O sea, de las tres, yo solamente voy a tomar la hermenéutica jurídica y la hermenéutica en sentido filosófico. Exacto. En estas dos secciones. Sí, esas son las dos que afectan el derecho en su... Y Sí, tenemos... Ajá. Porque la diferencia que existe entre la hermenéutica jurídica y la jurídica clásica y la hermenéutica jurídica filosófica es que la clásica es en un sentido estricto y es la rama de la ciencia del derecho que estudia los métodos para descubrir, averiguar, esclarecer o desentrañar esos sentidos de las normas que están expresas en jurídico lingüístico o las razones intencionales de la conducta jurídica que aprueba cuando está confusa, cuando no está bien determinada la función, y eso es donde se va a aplicar la hermenéutica. Y tenemos la otra, que sería la hermenéutica jurídica filosófica, que involucra una dimensión filosófica y teórica, que se entiende por el derecho como una perspectiva filosófica que integra y afirma que el derecho es una interpretación y que el objeto de estudio es el derecho como una interpretación, no solo de textos, sino de los fenómenos jurídicos que existen en la actualidad y que generan ese tipo de controversia. Exacto. Sí, esos son los objetos de estudio de cada una. Porque está en sentido clásico y sentido filosófico. Sí, en sentido clásico es averiguar y descubrir. Y en sentido filosófico, pues es más que todo la interpretación.
Entonces, podríamos decir también que dentro de estos dos grandes acepciones también existen dos objetos dentro de cada uno, que podemos decir que es el objeto material y el objeto formal. En cuanto al objeto material de estudio de la hermenéutica jurídica, se refiere a interpretar los textos, lo que habla o se escribe en un contexto determinado. En este caso, pues nos estamos refiriendo en materia de derecho. Y el objeto formal de estudio de la hermenéutica jurídica es interpretar los textos jurídicos. Un texto jurídico se define como un escrito con intención normativa. Okay. Es importante en el caso del objeto jurídico que este explora el arte, este explora un arte, por ejemplo, qué dice la norma, para qué está creada la norma, con qué fin está creada esa norma y a quién se va a aplicar esa norma. Sí. ¿Tenemos dudas con los conceptos que hemos dicho, muchachos? No, yo de verdad que No. no. Porque son dos nada más por lo menos, la aplicación del derecho. Es el clásico y el filosófico. Y tengo una idea más o menos clara de ambos. Bueno, aquí en las clases del profesor, él explica o nos hace unas interrogativas sobre los planos de estudios de la hermenéutica jurídica. Okay. Que es la teoría interpretativa y técnica interpretativa. La hermenéutica jurídica, en sentido estricto, tiene una dimensión teórica y técnica. Los dos planos dentro de los dos planos menciona que hay cuatro: teoría interpretativa, técnica interpretativa. La teoría interpretativa, aunque no se detalla en las fuentes, la teoría interpretativa establecería fundamentos conceptuales y principios generales sobre cómo y por qué se interpreta el derecho. Y en la técnica consiste en la aplicación de un método para determinar el significado y el alcance de un texto, específicamente de una norma jurídica. Okay. Bueno, en la teoría interpretativa pues se establecen los fundamentos y principios para saber cómo se interpreta el derecho, ¿no? Y en la técnica pues es la aplicación del método, o sea, hay que buscar el método para determinar el significado. Sí, y también es importante tener en cuenta que esos textos jurídicos escritos, como leyes, sentencias, actas, posiciones juradas, escritos, jurisprudencias, informes de expertos, informes procesales, todo ese tipo de textos jurídicos, lo que permite también, se puede es interpretar interpretaciones de ellos. ¿Por qué? Porque existen razones o intenciones de conducta en estos tipos de textos. Cada uno va formulado para un sentido y la interpretación es la que le va a dar la persona que le está aplicando ese tipo de hermenéutica. Y los textos que expresan sentimientos con efectos jurídicos. Además se encargan de desentrañar el sentido de una norma, conocer la norma de su interior y de una manera de expresión jurídica lingüística, así como las pruebas para descubrir la verdad de los hechos cuando se tiene una confusión o no se sabe bien cuál norma aplicar. Exactamente. César, una pregunta. Conociendo ya toda esta clasificación y todos estos conceptos, ¿tú tendrás conocimiento de qué métodos o escuelas son importantes en la hermenéutica jurídica? Sí, la exégesis, que esta es como la más positivista, pues. Entonces, el fundamento más que todo es en el positivismo. Tenemos también la escuela sociológico-funcional, ¿sí? Que esta reacciona contra la exégesis y asienta más desde la intención del legislador. Y tendremos el keynesianismo, ¿sí? Donde esta pues introduce un dinamismo más estructural, permitiendo que la ley, al ser indeterminada, sea interpretada
como un cálculo o una expresión cultural, ¿sí? Ajá. Del momento social, donde da al juez la facultad de escoger entre las interpretaciones admisibles, siempre y cuando pues no vaya en contra de la justicia, pero Exacto. sí que da esa libertad al juez, pues. Sí, aquí en la escuela, en la normativa de Kelsen, el juez tiene más libertad para escoger las interpretaciones, como tú dices, que sean admisibles al caso, siempre que no cuestionen la justicia de la ley si se basa en valores, derecho natural o moralidad, Es- identificando el derecho con las leyes ordenadas jerárquicamente en el sistema que tenemos actualmente acá en Venezuela. Sí, porque por lo menos en exégesis era muy positivista. Y pues todo ya hemos visto con, bueno, el pasar del tiempo en la historia, que el positivismo puro y neto es malo. O sea, tiene que tener una dosis de naturalismo. ¿Por qué? Porque podemos tener ejemplos como en la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo el Holocausto, todo eso. La defensa en los juicios de Nuremberg en ese momento fue que todo estaba en ley. O sea, que todo estaba legislado y que todo estaba bien. Y entonces le dijeron, ajá, ya va. Sí, pero esto va en contra de los derechos De los humanos, derechos de humanos. de todo eso. Entonces, es Sí. lo que no todo lo que está escrito está bien, o es moralmente bien visto, pues. Eso es lo que También, nos trata. también ahí existe la escuela del derecho libre, que surgió con la reacción sociológica frente a los formalismos jurídicos, que es de Xenge y de Kense, replanteando el problema sociológico y psicológico en las tareas jurídicas. También esta escuela lo que buscaba era abogar por los derechos concretos y las problemáticas abiertos a las motivaciones de la existencia, las que estaban actualmente en ese momento, y define una función jurídica opuesta a la exégesis, donde la ley es solo una orientación para el juez, quien puede dinamizar y personalizar el derecho. El juez tiene la facultad de reconocer las lagunas jurídicas que existen en el momento para modificar la ley, incluso en contra del lague, incluyendo las consecuencias y no solo manifestando, sino descubriendo el derecho y buscando la justicia prevalezca sobre el derecho, con jurisprudencias y con métodos para concluir ese tipo de acción. Sí, en la escuela de Derecho Libre, de hecho, se puede fundamentar lo que se llama el control difuso. ¿Sí? El control difuso es cuando un juez tiene una norma y considera que no es constitucional, la desaplica, porque esa potestad nada más la tiene el juez. Claro, está bien fundamentada y la manda a la sala constitucional, por ejemplo. Y ellos dicen, mire, si usted tiene la razón, no tiene la razón. Pero básicamente es eso, porque defiende la función judicial opuesta a la exégesis. Y donde dice que donde la ley es solo una orientación para el juez. Y nos dice también que el juez tiene la facultad de reconocer lagunas jurídicas y modificar la ley incluso contra ley. Que la justicia siempre tiene que prevalecer en el derecho. Entonces, ¿dónde podríamos decir en qué ciencia está ubicada la hermenéutica, César? En las ciencias. Ajá, ¿en qué dice, o sea, dónde yo como estudiante ubico la hermenéutica dentro de la clasificación de las ciencias? Las filosóficas, las de... nombre, ya. Bueno, yo considero que entre las fuentes indican que la hermenéutica jurídica filosófica se encuentra ubicada en la filosofía del derecho. Sí. Dentro de las ciencias, creo que hasta dentro de la ciencia del espíritu y todo. Sí, es lo que explicábamos hace rato porque tomábamos las dos acepciones, que era la clásica y la jurídica, ¿cierto? Sí, porque eso es filosofía pura y neta. Si te pones a ver muchas cosas. Pues ya que esto es una disciplina muy fundamental para el derecho. Se menciona Ujú. que también la hermenéutica, en sentido muy amplio,
puede servir de fundamento metodológico para todas las ciencias del espíritu, lo que explicábamos hace rato en las dos secciones. Ávila, ¿tienes alguna duda? No, esa parte es importante, recalcar que la ubicación que mayormente se encuentra es en la filosófica del derecho, y que se ubica la hermenéutica como la clasificación de esa ciencia, con un punto para proporcionar una descripción detallada de la ubicación donde se encuentra. Exactamente. Ok, podemos ir avanzando a, creo que ya iríamos por el tema 3. Por el tema 3. Que son las relaciones de hermenéutica jurídica con otras disciplinas del saber. Sería, explica la relación jurídica, la relación con el lenguaje. Podemos ir avanzando ahí. Sí. Claro. El tema 3 habla de las relaciones de la hermenéutica jurídica con otras disciplinas. Si vamos a lo que estábamos preguntando hace rato, decía que dónde se ubicaba la hermenéutica dentro de la clasificación de la ciencia, y allí mencionaba que dentro de la filosofía del derecho, ¿verdad? Pero entonces ahora dice que debemos explicar las relaciones de la hermenéutica jurídica con otras disciplinas del saber. Entonces, en cuanto a esta hermenéutica jurídica, debemos relacionarlas con el lenguaje y la retórica. Ávila, ¿qué crees tú en cuestión de lenguaje y retórica? ¿Qué podemos decir? Podemos decir que la hermenéutica retórica, primero tenemos la relación con el lenguaje. Ajá. La hermenéutica jurídica guarda una notable relación con las ciencias lingüísticas, ya que permite que el derecho, como un medio de comunicación, que exista un mensaje y una formal comunicación. Esto se transmite a través de un discurso oral y escrito que debe ser interpretado. Por eso es que ustedes han visto que existen los juicios orales y públicos. ¿Por qué? Porque primero debe darse toda la apertura oral, la explicación verbal. De igual forma, viene su parte escrita, donde se van a dejar plasmado toda la discusión que existió. Y esta buena interpretación jurídica a menudo comienza con una adecuación y un análisis del lenguaje con que se expresan las personas, y en la norma positiva o la ciencia general del derecho. Sí, esto a menudo... ¿Ah? No, continúa. Ajá. Y lo que busca también es esclarecer el conflicto entre ambas personas. Y el primer momento en la interpretación jurídica es siempre un análisis lingüístico del texto normativo. Ok. Bueno, entiendo lo que tú dices, en cuanto a esto que está la relación con el lenguaje, también existe la relación con la retórica. Pues viene siendo que es como la ciencia de ese discurso, ¿verdad? Con la finalidad de persuadir o aclarar esa situación. La hermenéutica jurídica es un gran instrumento para ayudar a interpretar correctamente el discurso propio y del adversario jurídico. Lo que tú decías, cuando hablamos en un juicio oral y público, van a existir las partes que son la parte acusadora, la parte de la defensa y lo que determina el juez allí, ¿verdad? Esto debe estar argumentado de forma lógica y válida. La argumentación de este tema es esencial en la hermenéutica jurídica y se relaciona con la retórica en su objetivo de convencer y exponer sus ideas. Es decir, que todo quede claro y que no esté confuso o ambiguo, tanto como lo que decía Ávila en la parte de la defensa, en la parte acusadora o en lo que está determinando el juez en ese momento. Debe quedar todo claro. No es que yo voy a dictaminar una sentencia o a sancionar o a dictar una pena y quede todo allí en lagunas. Todo debe ser claro, nada debe ser ambiguo y confuso. Exacto. Bueno, yo lo veo también desde la parte, por lo menos la parte escrita es muy importante. El abogado
tiene que redactar una demanda, una querella, una denuncia, lo que vaya a hacer. Tiene que ser muy claro en los hechos, ¿sí? Para que no se preste a confusiones. Porque, ¿a qué me refiero? Dependiendo de los hechos y cómo los exprese, por lo menos en materia penal, una denuncia puede ser o iniciada o desestimada. Porque tú puedes decir, no sé, fulanito me hizo tal cosa, o no sé qué cosa. Vamos a irnos un ejemplo, ahorita nomás que la ley del odio, que la usan mucho. Pero también tenemos un delito que es la difamación e injuria. Entonces, si tú no explanas bien los hechos, póngale que sí sea un delito de odio, lo que podamos decir, se te puede ir como una injuria y ¡pum!, te lo desestiman. También vamos con las leyes legislativas. Si la intención del legislador no es clara, se presta a confusiones, ¿sí? Como ahorita que hay muchas leyes donde tú dices, ¿y qué es esto? ¿Y por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces tú tienes que dejar eso lo más claro posible. O las resoluciones institucionales. A lo mejor te mandan una resolución institucional y te dicen, miren, no pueden comer solo a mediodía, solo pueden comer a la hora de mediodía. Entonces tú dices, pero ya, ¿a qué llamas tú mediodía? ¿Sí? Porque lo que es una definición para ti puede ser para otra persona distinta. Entonces sí es claro, dejar un discurso claro, incluso como decía Ávila, en los juicios tú tienes que dejarlo de la manera más sucinta y posible. O sea, tú no puedes estar inventando cosas que no estén ahí con palabras coloquiales, no, tú usas palabras técnicas y vas saliendo de eso. Y también tenemos lo que le llaman la retórica. O sea, tú tienes que saber muy bien qué responder cuando te argumentan. Porque el tribunal básicamente es un teatro. El que tiene la mayor seguridad y la mayor historia gana. Eso es así. ¿Sí? Por lo menos podemos ver el caso de Winston Churchill, cuando se paraba en el Parlamento británico y daba sus discursos y tenía muy buena retórica. No todo el mundo hace eso, pero hay gente que es excelente. Y mientras tú hagas eso, tú te ganas al público, te puedes ganar, no sé, cuando había cabinos, cuando existía lo que era un jurado, pero eso se acabó. Al mismo juez lo puedes convencer. Entonces siempre es importante eso en un proceso. Sí, Héctor, en eso tienes toda la razón. Y voy a comentar algo que el profesor a veces dice mucho en clase. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, cuando Hugo Rafael Chávez Fría se lanzó a candidato presidencial, la retórica de él fue increíble. Fíjate la cantidad de personas que atrajo en un mes de campaña, para no irnos muy lejos y estar feliz al profesor y hablar sobre nuestro actual gobierno. Fíjate la diferencia que podemos hacer entre Hugo Chávez Rafael Fría y Nicolás Maduro. ¿Qué retórica tiene Maduro? Y una. Para mí es nula en comparación con Chávez. ¿Qué es lo que tú dices del discurso de Churchill? Pero fíjate de algo, vamos a fijarnos de algo. Tú ves por lo menos un ejemplo muy clásico, porque esto se puede aprender, a eso es lo que vamos. Tú escuchas a Nicolás Maduro de 2013 y escuchas el de hoy en día y se le ve mucho más confiado al hablar. O sea, ojo, no es lo mismo. No. Pero sí se nota el cambio, pues. Sí se denota un cambio. En que sí ha aprendido algunas cosas, porque la oratoria es muy importante. De hecho, hay cursos de oratoria que te los dan y te indican un ejemplo. Claro, lo que pasa es que tú me dices, es una comparación de la retórica de Maduro del 2013 con el de ahorita. Yo digo que en el del 2013 él era más estructurado, de manera que era como más diplomático. Ahorita él tiene una retórica, como tú dices, más entrenada, pero más amenazante. Exacto. Claro. Que yo lo estoy interpretando de esa forma, tú lo interpretas de otro, y Ávila ya en su pensamiento está diciendo, estos dos están locos. Sí. Pero si tú te das cuenta de algo, ahí es donde entra el tiempo y el espacio. Exacto. Porque las circunstancias pues han variado mucho de hace 12 años a ahorita, ¿no? En distintas cosas, por distintas cosas, pero han variado. Entonces, claro, todos se ajustan eso. Pero es muy importante. Por lo menos yo he visto mucho a Churchill. Churchill era espectacular en sus discursos y él decía, por lo menos Chamberlain, cuando llegó de Alemania, que firmó un tratado de paz y le dice, mire, tengo un tratado de paz y tal. Y le dice Churchill de una vez en su retórica, le dice, bueno, usted ha tenido la humillación y ahora tendrá la humillación y la guerra a la vez. Y así fue. Pero León en su diálogo
Bueno, gente que nace con eso y otra se forma. Exacto. Ajá, Este, ajá. en cuanto a este tema, bueno, hay algunas cosas que nosotros como estudiantes hemos visto, como hemos aprendido en el camino, ¿verdad? Pero nosotros podemos conectar la metodología con la metodología y el derecho procesal y probatorio en lo que estamos hablando, muchachos. Sí. Sí, sí se puede conectar. Podemos decir que con la metodología jurídica y la hermenéutica jurídica, que son dos disciplinas que se auxilian mutuamente para constituir y rechazar las relaciones. Para esta investigación, cualquier tema jurídico se necesita vincularlo o referenciarlo con los ordenamientos jurídicos actuales en búsqueda y simple implicación, una mira de la interpretación jurídica que le podamos dar a él. De igual forma, para hacer una hermenéutica jurídica se necesita la metodología y el método científico para desarrollar ese tipo de investigación y determinar la realidad de ella. Era lo que estábamos diciendo hace rato, ¿por qué metodológicamente? Porque utilizamos pasos y técnicas. Lo que decía César, para tomar una denuncia, pues yo debo saber si es procedente o no es procedente. En materia penal, pues yo necesito una denuncia, necesito tener pruebas, realizar todo una secuencia de un paso con el otro. Por ejemplo, en materia de investigación policial, las actas de investigación, qué viene después las actas, las inspecciones, las entrevistas, la evaluación de todas esas experticias que se dan en ese caso, lo que tú decías, César, de iniciar una denuncia. ¿Qué va a pasar con todo este proceso que debe ir un ordenamiento? Debe tomarse primero que nada el ordenamiento jurídico, paso por paso y ordenadamente para que en el juicio oral y público todo tenga un sentido y que no haya ninguna confusión dentro de eso que nosotros estamos haciendo. Hay que tener claro que tanto la defensa como la parte acusadora y el juez ya es un estudio prácticamente de ese caso para hacer esa obra allí dentro del tribunal o de la sala de juicio, esa obra de teatro, como tú decías, César. No vamos a hacer ahí, ¿qué es esto? Y no sabemos, no podemos quedar allí mal. No, Entonces, y que todo fíjate algo. tiene una serie de pasos y esto se consigue a través del método. Fíjate algo. Con la metodología, porque tú no empiezas una denuncia en juicio. No empieza en juicio, o sea, empieza ciertamente la denuncia, después las diligencias, después tú ves si hay un delito, si no hay estamos hablando en materia penal, ¿no? Si hay un delito, si no hay un delito, después si hay un delito lo imputa, después lo acusa, después van a juicio y debate. Pero hay algo muy importante con el derecho procesal y probatorio. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, a mí me estafa. Y yo tengo las conversaciones, tengo los audios, tengo todo, tengo las pruebas, vamos a decirlo así. Pero sucede que el legislador nos ha dado unos pasos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde tú tienes que usar el probatorio con la hermenéutica. El legislador te dice, mira, sí, hay que hacerle un vaciado de contenido. Ok, pero ¿quién lo hace? ¿Sí? Entonces, tú tienes que ir, para darle poder probatorio a eso, tiene que haber una prueba de carácter científico. ¿Quién hace esa prueba de carácter científico? En este caso, vamos a decirlo, el 6CPC. Para que tenga un valor probatorio, porque la prueba puede existir, pero si no le das el valor probatorio, pues no estás cumpliendo con los requisitos de la ley, no has interpretado el artículo como es, ¿sí? Exacto. Entonces, ¿en qué nos dicen la parte probatoria? Que hay que saber interpretar. A lo mejor te dicen, mira, sí, lo hizo 6CPC o tal cosa. Ah, pero no hiciste la cadena de custodia. Lo mismo. Entonces, a eso va. Ya está mal el proceso porque no seguimos el método. Para yo tener esa evidencia y poder decirle al experto calificado en esa prueba, debo tener primero que nada una cadena de custodia resguardando y protegiendo esa evidencia. Entonces, ahí la demostración del articulado. Tú vas a la sala y te llega la defensa y te dicen, póngale que tú eres la fiscalía. Llega la defensa y te dice, no, yo solicito una nulidad de tal experticia por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, ahí es donde ellos interpretan el artículo. Pero tú tienes que demostrar argumentativamente que no es así.
A lo mejor tú llegas y dices, no, ciudadano juez, la prueba es lícita, necesaria y pertinente por esto, cumplió con los requisitos, está en su cadena de custodia, todo tal como reposa en el expediente. Entonces tú tienes que defenderlo. ¿Cómo lo defiendes? Con la argumentación. ¿Y cómo defiendes la argumentación? Con el articulado y su fundamentación. O sea, tú no puedes andar en el aire tampoco. Tú no puedes decir, mire, ¿y en qué se fundamenta el derecho a la defensa? No, pues, por ahí debe estar. No, tú llegues al 49 ordenamiento de la Constitución y por ahí te le vas. La presunción de inocencia, todas esas cosas. Pero hay que saber defender ahí con la argumentación y con el articulado, interpretándolo bien, ¿no? Porque hay gente que no interpreta bien los artículos. Entonces, en lo que estamos discutiendo, podemos decir que la hermenéutica jurídica es indispensable porque es fundamental para el estudio científico del derecho, ¿verdad? Y pues es un instrumento de la técnica del derecho y de la praxis del abogado. No, y el ayuda al abogado a interpretar el articulado. Se hace necesaria de modo especial en las ciencias que no pueden ser expresadas unívocamente y que tienen una mayor carga ideológica, como las ciencias políticas y morales, de las cuales el derecho forma parte ponderadamente. El derecho, siendo una ciencia, como nos lo explicaba el profesor en Introducción al Derecho, que tenía muchos conceptos y estudiamos muchos filósofos, ¿verdad? En aquel tiempo, siendo una ciencia moral y parte de la ética, se nutre de las costumbres y del comportamiento humano, de la ideología, donde la interpretación juega un papel de primera importancia. Es fundamental en los momentos metodológicos del derecho. Por ejemplo, la creación del derecho en un momento legislativo. ¿Para qué se está creando? ¿Por qué se está creando? ¿Por qué se derogó la anterior? ¿Y a qué voy a mejorarle yo en ese momento que estoy creando esa creación de esa legislación? La interpretación del derecho, considerándose en ese momento que es esencial y protagónico. ¿Y para qué voy a aplicar el derecho? Que es la interpretación con la analogía, los razonamientos analógicos y la vida procesal y probatoria. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Preguntas? ¿Algún comentario, ejemplo? Bueno, la parte de lo indispensable de hermenéutica jurídica, yo siempre lo veo como esencial para la creación de las normas y la interpretación en eso. Entonces, como ya tenemos claro lo que es la interpretación, y ya habíamos hablado de la parte formal, ¿verdad? De la parte formal y del proceso interpretativo, aquí hacemos mención también de lo que es el concepto de la lógica. ¿Qué es la lógica y cuál es la naturaleza de esa lógica? Ávila, ¿tú puedes decirme algo con respecto a esto? Sí, ¿qué es la lógica? Es la fuente o el origen de la naturaleza de la lógica, como el tema a estudiar. Es qué es lo que se va a estudiar. Sin embargo, el contenido específico que lo define la lógica o su naturaleza, que no se encuentra detallado en los extractos proporcionados. En el texto no se encuentra esa lógica. Solo se menciona la lógica formal y se fundamenta en el estudio de la lógica y en la crítica del discurso. Y se estudia tres actores de la forma, de esta forma: el concepto, el juicio y el razonamiento. También se indica la lógica formal es fundamental para la hermenéutica jurídica clásica. Con respecto a lo que tú dices, que tiene tres aspectos muy fundamentales de la mente, que como mencioné, que era el concepto, el juicio y el razonamiento. En cuanto al concepto, yo digo que es el acto de captar una idea o una noción de algo, sin afirmar o sin negar nada sobre ello. Es la base del conocimiento. O sea, si tú no tienes el conocimiento de lo que estás hablando, pues entonces no sabes si está bien o está mal. Ejemplo, cuando pensamos en un árbol, cuando tú piensas en un árbol, ¿qué piensas?
cómo está estructurado por sus raíces, sus troncos y sus hojas, ¿verdad? Pero eso es en línea general. Pero si yo te digo a ti, descríbeme un árbol de alguna especie, tú tienes que saber de qué especie y cómo se caracteriza ese árbol. O sea, hay que marcar la diferencia entre los conceptos. En cuanto al juicio que tú mencionabas allí como uno de los aspectos, dice que también es un acto de la mente. Es la formulación de una preposición. Ejemplo, ¿el árbol es grande o el árbol es pequeño? ¿Es verde o es marrón? Marca ahí la diferencia, que es lo que decíamos en cuanto a los conceptos también. Y en cuanto al razonamiento, es un proceso mental que a partir de uno o más juicios llega a una conclusión. Lo que hablábamos del ejemplo del juicio oral y público. Allí hay que estudiar varios argumentos, ¿verdad? Para saber qué es lo que vamos a defender y qué es lo que vamos a definir allí dentro de ese caso. Sí, yo también lo resumo en eso, en los tres grandes actos de la mente, que son concepto, juicio y razonamiento. Ahora podemos ir a qué importancia tiene la lógica del derecho. Sí, eso es muy importante, pues dice, pues, las fuentes indican que la lógica formal y la argumentación son fundamentales para la hermenéutica jurídica. Se menciona la importancia de la lógica en el derecho y los principios axiomáticos de la lógica. Sin embargo, la explicación de la importancia específica de la lógica y los principios axiomáticos no se detallan en los extractos proporcionados. O sea, hay que saber leer y hay que saber interpretar, porque a simple vista, pues no, nada se nos va a dar una explicación por encima. Entonces, no Sí, sé, si tienen algo más que decir con respecto a la importancia de la lógica. yo creo que está bien. Bueno, para todo tenemos que tener lógica. Por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo ahorita, estamos siguiendo una secuencia desde el tema 1 hasta el tema 3. Creo que Sí, abarcamos la mayoría de los puntos y estamos finalizando aquí con la importancia de la lógica. Todo debe tener una lógica. Y lo que tú decías, César, si estamos en un tribunal, ya en juicios debemos tener estructurado todo esto con lógica y razonamiento. No es que porque yo quiero o exacto. porque yo quise, no. Y no me puedo salir del marco jurídico, porque las leyes están escritas para yo estar dentro del marco jurídico, sin inventar nada, sin estar estudiando cosas que no están claras, bien sea en el derecho o en otros ámbitos de la vida cotidiana. Sí, si no es lógico, pues no tiene validez, no tiene coherencia. Y la coherencia es importantísima. Tú no puedes decir A es igual a Z. No, tienes que decir, mira, A es igual a Z por esto, por esto, por esto. Entonces ahí es donde te van a apreciar ese argumento. Si no, no te lo toman en cuenta. Te lo tumban de una vez, o sencillamente no lo admiten. Bueno, muchachos, creo que por el día de hoy terminamos el tema 1, el tema 2 y el tema 3. Esperamos que el profesor entienda y nosotros nos quede claro para el día de mañana las preguntas que a lo mejor nos lo va a hacer de manera diferente y bueno, allí cada uno de nosotros se defenderá como pueda. No sé si la evaluación es individual o es grupal, no he leído esa parte. De mi parte, pues yo creo que ya terminamos, no sé cómo parar la Ajá. grabación. No, ya. Voy a hundirle aquí en este Pregúntale, botoncito rojo. A ver. Y cualquier cosa nos porque damos por tengo el abierto, voy a hundir el pero botón ese rojo, a ver qué pasa. Nada. eso No pasa nada. No, el Entonces, profesor tiene que cerrarlo. entonces vamos a escribirle al profesor. ajá. Sí, no, ya sé que no grabamos nada y después. No, ya va, sí, ya va. Escribirle al profesor. Sí, cópiala, a ver. Ya estoy escribiendo. Y que te pase el video, ¿no? O el link, o cómo bajarlo, porque hay que subirlo a YouTube.
Ya le escribí. Esperemos a ver. Estoy leyendo lo del examen. Dice, primer examen, 25, revisar instrucciones. Sí, dice que el examen es mañana, vale 15%. Claro, ya una vez montado este video, ¿no? Sí, o sea, se complementan ambos. Ajá, me imagino que es la Según lo que mitad tengo del entendido. video y la mitad la entrevista. Que son 3 punticos. ¿Ah? Son 3 punticos. Son 3 punticos con esto y el examen. Porque las dos cosas van de la mano, según lo que veo. Ajá, no sé, ahora sí oriéntenme. ¿El profesor para la grabación nos envía un enlace o cómo hacemos nosotros para montar ese video en YouTube y pasar el Sí, enlace? él tiene que meterse, parar la grabación y enviarnos el enlace ahora. Bueno, pues ya le envié el mensaje, pero no ha escrito. Pero hay que esperar que él ingrese para podernos salir. Voy a ir a tomar agua mientras. Vaya, pues. A ver. Bueno, ya por lo menos salimos de esto esta semana. ¿Cómo? Ya por lo menos salimos de esto. Esperemos que esté bien. Esta semana, ¿no? Sí, el otro fin de Yo semana va digo a que ser la sí. misma modalidad. Pero sí quería salir de esto. Sí, si pagan bien esta semana, no sé, voy a ver si pago esta vaina premium. Ajá, el Listo, profesor el profesor Javier contestó. respondió. Mándenme el enlace, dice. ¿Cómo Ávila? No sé, ¿cuál enlace? El mismo del grupo, ya va. Espérate. Ah, bueno, háganlo ustedes porque yo no sé cómo es. No, ese que después de grabar Tenemos- Ávila. Ajá, listo, ya se lo enviamos. Ya, vamos a ver. No vayan a colgar hasta que él nos diga así, no, nada, ¿no? No, que perdamos la tarea. Ahí está, profe. Hola, ¿ya terminaron? ¿Hablaron bastante? Sí, Profe, profe, ¿Estudiaron estamos bastante? así como obsoletos con esto, no sabemos cómo hacer las cosas, pero aquí vamos. Sí, ya poco a poco vamos aprendiendo todo porque muchas cosas se están implantando por primera vez, ¿sabes? Sí. Ajá, sí, profesor, somos ignorantes. ahora ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que montar esto en YouTube y después pasarle el enlace a Classroom, ¿verdad? Sí. Esto me va a llegar a mí, ustedes me pasan